Chavos, buenas tardes. Yo soy el profesor Esteban. Y pues hoy les voy a enseñar lo que es la estadística. Ok, bueno, vamos a empezar con las definiciones y los conceptos. El primero es población. Entonces, población es un conjunto completo de elementos que representa el universo de estudio. Usualmente todos los elementos comparten una o más características y representa la extensión total de elementos a ser estudiados. Tú, Roberto, ¿sabes qué es una muestra? No, porque no, la verdad no sé. Muy bien, Roberto. Pues te diré. Te contaré. La muestra es un subconjunto de la población seleccionado por diferentes métodos. Representa solamente algunos de todos los elementos a ser estudiados, no todos. Y asimismo, el espacio muestral es el grupo de todos los resultados específicos que se pueden obtener tras una experimentación del carácter aleatorio. Está bien, entonces el espacio muestral nos da cierto tipo de datos, pero luego esos datos hay que dividirlos. ¿Alguien sabe cuáles son los métodos para hacer esto? Yo me sé uno. Es el método Sturges. Con la fórmula n siendo el número de datos. Medidas de tendencia central. Entonces, ¿alguien sabe qué es la media? Es como el promedio, ¿no? De que sumas todos los factores y lo divides entre el número de factores que tenemos. Ahora, la moda de un conjunto de datos es, por ejemplo, tenemos un listado de datos. La moda de estos datos sería el 2, porque es el que se repite más dentro de esta frecuencia. Entonces, ahora la mediana. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste? Yo sé qué es la mediana. La mediana es prácticamente el número del medio. Se divide en dos. Los números que están por encima de la mediana y los que están por debajo de la mediana. Si tienes número par, tienes que agarrar los dos números del medio, los sumas y los divides entre dos. Y si tienes número impar, solo agarras el medio. Entonces, chavos, ahora vamos a aplicar esos tres conceptos en este listado de datos. Muy bien, primero vamos a sacar la mediana. Entonces, como son 5 datos, hay que buscar el número que está en medio. Este es el número que está en medio, es el 2. Entonces indicamos que la mediana es el 2. Ahora, la moda. De estos 5 datos, ¿cuál es el número que se repite más? Aquí hay 2 veces el 1. Entonces ponemos que es el 1. Y por último, ahora sacamos el promedio o la media, que es lo mismo. Entonces primero tenemos que sumar todos estos datos, que da igual a 1, 2, 4, 9 y 15. 15 entre el número de datos, que son 5. Esto da igual a 3. Entonces el promedio o la media es igual a 3. Esta es la fórmula del rango. Entonces el rango, tienes toda tu lista de datos y tienes que restar el número más chico de toda esa lista de datos al número más grande. Sí, ya comprendo. Muy bien, esta es la desviación media absoluta, esta es su fórmula. La desviación a la media define qué tan lejos se encuentra cada dato de la media. Sin embargo, al sumar todas las desviaciones, es igual a 0. Y para evitar que dé 0, cambiamos la fórmula y le sacamos promedio. Agregamos los valores absolutos y dividimos entre el número de datos. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar y esta es su fórmula.
Entonces, ahora vamos a explicar lo que son cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, los cuartiles son 3 valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, que sería el final. Determinan los valores correspondientes de 25%, 50% y 75%. Entonces, esto sería igual que la mediana, obviamente porque es la mitad. Y esto sería el 25% del número de los datos, y esto sería el 75% de los datos. Entonces, los valores atípicos o inusuales son valores que difieren mucho a las otras observaciones del mismo grupo de datos. Los datos atípicos pueden ser ocasionados por errores de procedimientos o incluso acontecimientos extraordinarios, chavos. Valores extremos o casos no conocidas. Los valores atípicos distorsionan los resultados de los datos, o sea, distorsionan los resultados de promedio de una manera que no es realista. Y análisis, y por esta razón hay que identificarlos, tratarlos de manera adecuada y generalmente excluyéndolos de los análisis. Porque, por ejemplo, si tengo un grupo de estudiantes que sacaron 8, 8, 8, 9 y 8, y uno que sacó 6, el promedio va a bajar mucho por este valor inusual. Entonces hay que excluirlo y a sacar el promedio de esto porque está representando algo que no va de acuerdo con el análisis. Claro. Entonces, su tarea, chavos, ahora va a ser hacer un proyecto que tengan que reunir todas las calificaciones de todos sus compañeros, que son muchos, y hacer todas estas cosas que vimos en teoría y aplicarlas a la vida real. Bueno, este es nuestro proyecto y venimos a explicárselo. A nosotros nos tocó explicar las calificaciones que consiguieron nuestros compañeros y reunirlas y hacerles una estadística. Como vemos, las calificaciones comienzan en 78 y terminan en 95. En el diagrama de tallo y hojas podemos organizar cada calificación mediante las divisiones que tenemos de 70, 80 y 90. Aquí podemos ver cuál fue cada una de las que entró en esta categoría. Son 17 datos. El rango de esos datos es de 17 números. La clase la sacamos con el método que utilizamos, que fue el método Sturgis. Y la amplitud de clase se saca rango entre clase. Y da 4.25, que si lo redondeamos siempre hacia arriba, da 5. Estos fueron nuestros resultados. Las clases, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. La media de las calificaciones es 88.3. La moda es 92 y 84, por lo que podemos decir que es bimodal. Y la mediana es de 89. En este histograma podemos comparar la frecuencia que obtuvo cada clase, siendo la más alta la de 92 a 96 y la más corta la de 78 a 82. Aquí podemos ver de manera acumulada las frecuencias. En esta gráfica circular podemos ver que 41.20% de los alumnos obtuvieron calificaciones de 92 a 96, 11.80% obtuvo de 78 a 83 y 23.50% obtuvo de 82 a 96 y de 87 a 91 respectivamente. Prestando el cuartil número 3 con el cuartil 1, sacamos el rango intercuartil, que es 8. Esto nos sirve para sacar el límite superior y el límite inferior. La fórmula para el límite superior es cuartil 3 más 1.5 por 8 y la fórmula para el límite inferior es cuartil 1 menos 1.5 por 8. Estos son los resultados respectivamente. Lo que nos dice esto es si va a haber valores inusuales o no. Como nuestro número más bajo es 78 y la calificación más alta es 95, están dentro de estos valores, entonces por lo tanto no hay valores inusuales. Con el diagrama de caja y bigotes podemos ver visualmente que el rango que tenemos de datos queda adentro del límite inferior y el límite superior. Antes de terminar, les queremos decir que las estadísticas no solo sirven para las calificaciones. Por ejemplo, nosotros investigamos dos cosas. El INEGI hace uso de las estadísticas en
en la población y en la economía del país para después usarlo en la planeación y en el desarrollo de México. Otra de las aplicaciones es el marketing, ya que en esta se reduce el riesgo que puede tener la empresa, mide cuál es la rentabilidad y también optimiza las estrategias a seguir. Increíble, chavos, les quedó súper bien. 10, exentaron, ¿saben?